En los rincones más antiguos de la historia, donde la verdad se disfraza de mito y las sombras guardan secretos que ningún humano debería conocer, existe un relato que aún respira entre murmullos y ecos olvidados. Una presencia que jamás envejece, un nombre que la humanidad pronuncia con cautela, como si cada sílaba pudiera abrir una puerta que nunca debería abrirse. Lo que estás por descubrir va más allá de la leyenda y se hunde en un abismo donde la noche parece tener voluntad propia. Y cuando termines de escuchar esto, quizá no estés tan seguro de estar realmente solo. En las montañas antiguas de Rumania, donde el frío muerde los huesos y la niebla se aferra a la tierra como si fuera una criatura viviente, existe un nombre que nunca debe pronunciarse a medianoche. Un nombre que provoca que las puertas se cierren, que los perros aúllen y que las sombras parezcan adquirir una forma más definida. Drácula. Nadie sabe con precisión cuándo surgió el primer susurro de su existencia, pero todos coinciden en que desde hace siglos una presencia oscura recorre los bosques, los pueblos y las almas de quienes se atreven a mirar demasiado profundo en su leyenda. Drácula no es una figura inventada por la fantasía de un escritor, sino un espectro que ha cruzado épocas enteras dejando un rastro de miedo, sangre y silencios obligados. Lo que estás por leer no es la repetición de una historia conocida, sino la crónica de un misterio que parece respirar por sí mismo, un eco que se niega a ser sepultado, un ser que jamás aceptó la fragilidad humana. Un relato que muchos desearon olvidar, pero que siempre vuelve cuando la luna es demasiado delgada y la noche demasiado larga. La figura histórica de Vlad Dracula, príncipe de Valaquia, fue el punto de partida para la transformación de un hombre en leyenda y de una leyenda en pesadilla eterna. Los aldeanos que vivieron bajo su reinado lo describían como una sombra encarnada, un ser que disfrutaba más del castigo que del gobierno, un hombre cuya crueldad excedía cualquier límite comprensible. Pero lo que pocos historiadores admiten es que esa crueldad no era lo más inquietante, sino la extraña sensación de invulnerabilidad que parecía rodearlo. Los soldados narraban que era imposible herirlo, que las flechas rebotaban en su armadura como si estuvieran hechas de aire y que, incluso cuando caía, siempre se levantaba. Algunos aseguraban haberlo visto caminar entre los empalados mientras la sangre aún brotaba de sus cuerpos, respirando hondo como si se alimentara del dolor ajeno. Los rumores empezaron a multiplicarse y con ellos nació la sospecha de que Vlad no era simplemente un hombre, sino un ser que había pactado con la oscuridad. Los habitantes de los Cárpatos, conocedores profundos de supersticiones antiguas, comenzaron a relacionar su figura con relatos mucho más viejos, historias transmitidas en susurros alrededor del fuego. Hablaban de criaturas que caminaban por la noche, de seres condenados a alimentarse de la vida de otros, de espectros que permanecían eternamente jóvenes, mientras todos a su alrededor envejecían o morían. Los ancianos aseguraban que, en los bosques más remotos, se habían encontrado cuerpos vacíos de sangre, sin una sola herida visible salvo 2 pequeños puntos en el cuello. Y aunque oficialmente se atribuía a ataques de animales salvajes, ninguna bestia conocida dejaba víctimas así, con los ojos abiertos como si hubieran visto algo que ni en pesadillas podría describirse. La muerte oficial de Vlad no calmó los temores, de hecho, los intensificó. Su tumba, supuestamente ubicada en un monasterio, estaba vacía cuando fue abierta siglos después. Otra tumba atribuida a él contenía huesos de animales, no humanos. Los monjes que escribieron sobre la época señalaban que jamás encontraron el cadáver del príncipe y que su desaparición alimentó la creencia de que seguía vagando entre los vivos. Muchos aldeanos aseguraban haberlo visto años después de su supuesta muerte, con la misma mirada feroz y la misma presencia intimidante.
Ninguno de esos testigos vivió mucho tiempo para contarlo. Algunos simplemente desaparecieron. Otros fueron hallados sin una gota de sangre en sus cuerpos. La figura literaria creada por Bram Stoker tomó inspiración directa de estos eventos, pero lo que pocos saben es que Stoker tuvo acceso a relatos y documentos que jamás fueron publicados. Fragmentos del manuscrito original, recuperados décadas después, mencionan testimonios reales de sacerdotes, soldados y viajeros que describían la presencia de un ser nocturno que se alimentaba de la esencia vital de los humanos. En esas páginas eliminadas, Stoker menciona encuentros que él mismo consideraba demasiado perturbadores para incluir en su obra final. Habla de aldeas enteras que realizaron rituales aterradores para evitar el regreso de los muertos, de ataúdes sellados con hierro porque la madera no era suficiente, ya que los cuerpos eran desenterrados y absorbidos. También menciona haber recibido una carta de un investigador rumano que juraba que la figura que inspiró al conde jamás había muerto y que su existencia se extendía más allá de cualquier registro histórico. Con el paso del tiempo, los testimonios modernos empezaron a aparecer. Turistas, excursionistas y habitantes locales aseguraban haber visto figuras altas, de piel pálida y ojos rojos, brillando entre los árboles. Algunos hablaban de un hombre vestido de negro que los observaba desde las sombras, inmóvil como una estatua, pero que desaparecía al parpadear. Otros reportaron sentir un frío imposible que los seguía incluso dentro de sus propias casas, como si algo los hubiera marcado, como si una presencia se hubiera aferrado a ellos. Los más aterrados hablaban de sueños recurrentes en los que una figura se les acercaba lentamente mientras estaban paralizados, incapaces de moverse, incapaces de hablar, incapaces de despertar. Entre los médicos se atribuyó esto a parálisis del sueño, pero quienes la sufrían sabían que había algo más. Sentían que la figura que se acercaba no era producto de la mente, sino una visita real, una presencia que los acechaba en la frontera entre el sueño y la vigilia. Los cuerpos drenados han seguido apareciendo. Aunque las autoridades niegan cualquier patrón, los habitantes saben que las muertes siempre ocurren cerca de bosques, castillos antiguos o ruinas que datan de hace siglos. Los exámenes forenses oficiales raramente se hacen públicos, y muchos médicos que han revisado los cuerpos renunciaron poco tiempo después, incapaces de soportar la presión o el trauma de haber visto algo que desafía toda explicación científica. Una enfermera confesó en voz baja que jamás había visto un cadáver así, pálido, frío, pero con una expresión de horror congelada que parecía indicar que la víctima había visto a su asesino justo antes de morir. Quienes investigan estos casos suelen ser advertidos por los habitantes locales. No sigas solo, no salgas de noche, no cruces el bosque después de la medianoche, no mires a los ojos de la figura que veas a la distancia. Nunca abras una puerta si escuchas un susurro que pronuncia tu nombre. Estas advertencias se transmiten de generación en generación, y no como superstición, sino como reglas de supervivencia. Y aunque muchos extranjeros se burlan de estas historias, basta una noche en ese territorio para entender que algo se mueve en la oscuridad, algo que no pertenece al mundo de los vivos. En los últimos años, investigadores independientes han propuesto una teoría inquietante: que Drácula no es una persona, sino una entidad que ocupa cuerpos humanos cuando estos están cerca de la muerte. Una entidad que se alimenta no solamente de sangre, sino de miedo, de angustia, de la energía vital de los seres vivos. Una entidad que ha habitado cuerpos durante siglos y que, por tanto, ha adoptado muchos rostros. Vlad habría sido solamente uno de ellos. La figura que inspiró la novela sería otra, y quizá, incluso en este momento, la entidad habite un cuerpo nuevo.
caminando entre la multitud sin ser reconocida. Algunos testimonios recientes hablan de un hombre en Europa del Este que parece no envejecer. Fotografías tomadas con décadas de diferencia muestran una figura idéntica, con el mismo porte, la misma mirada afilada y la misma expresión insondable. Las imágenes nunca fueron confirmadas, pero los rumores corren como fuego entre los estudiosos del folclore. Se dice que este hombre ha sido visto en aeropuertos, estaciones de tren y ciudades modernas como si estuviera observando el mundo actual, analizando a sus posibles presas, eligiendo a su siguiente víctima. En un pueblo remoto, una anciana juró que Drácula visitó su casa cuando ella era niña. Dijo que su piel era tan pálida que parecía hecha de mármol, y que su voz era un murmullo capaz de apagar el fuego de la chimenea. Aseguró que él no camina, flota ligeramente sobre el suelo, y que sus ojos, más que mirar, parecían hurgar dentro del alma. Decía que, aunque ella escapó esa noche, siente que él la ha seguido toda la vida, que lo ve en los reflejos, en las esquinas de los espejos, en las sombras que no concuerdan con su cuerpo, y que, cuando muera, él estará allí, esperando pacientemente porque jamás olvida a quienes le huyen. Las leyendas dicen que el verdadero poder de Drácula no es su fuerza, ni su inmortalidad, ni su sed insaciable, sino su capacidad para manipular la voluntad humana. Puede entrar en la mente, sembrar pensamientos, torcer deseos, inducir sueños que lentamente consumen la cordura. El vampiro no solo se alimenta de la sangre, sino también del temor. Quizá por eso sigue vivo, porque mientras exista alguien que tema a la oscuridad, alguien que cierre una puerta con prisa, alguien que evite mirar por la ventana cuando escucha un crujido, él seguirá existiendo. Mientras haya miedo, habrá Drácula, y mientras haya noche, habrá un lugar donde esconderse. Muchos investigadores han intentado encontrar pruebas definitivas de su existencia, pero todos han fracasado. Algunos desaparecieron, otros perdieron la cordura. Un par de ellos, según rumores, fueron encontrados sin una sola gota de sangre y con el cuerpo rígido, como si la muerte hubiera llegado en un solo instante. Los pocos que sobrevivieron abandonaron la investigación. Dijeron que hay verdades que no deben buscarse, que a veces la ignorancia es la única barrera que mantiene al monstruo alejado, y que si continúas el camino, él te mira, él te encuentra, él te reclama. Hoy, en pleno siglo XXI, el misterio sigue vivo. Los habitantes de Transilvania aún dejan ajo en las ventanas, aún clavan estacas de madera en los cementerios, aún evitan pronunciar su nombre cuando la luna está delgada, porque saben que, aunque pasen los siglos, el vampiro no muere, no puede morir, porque no pertenece al reino de los hombres, es una fuerza eterna, un depredador silencioso, una sombra consciente. Y quizá esta misma historia, esta lectura que ahora sostienes, sea suficiente para que él note tu interés, para que sienta tu presencia, para que vuelva su atención hacia ti. Porque cuando la noche caiga y escuches un susurro muy cerca de tu oído, no sabrás si proviene del viento, o si es Drácula recordándote que siempre, siempre encuentra a quien lo invoca. Después de sumergirnos en esta historia, queda claro que algunas figuras no pertenecen solo a las páginas que intentan contenerlas. Lo que parece mito puede esconder raíces antiguas, demasiado profundas para arrancarlas sin liberar algo que preferiríamos no enfrentar. Entre rumores, documentos y ecos de épocas remotas, el enigma permanece intacto, vigilante, esperando el momento adecuado para volver a la superficie. Quizá nunca sepamos cuánto de verdad habita en estas sombras. O tal vez la respuesta esté más cerca de lo que imaginamos, porque al final, cuando la noche cae, nadie puede asegurar qué es lo que realmente despierta.
Si les gustó este video, no olviden dejar su like y suscribirse al canal para más casos inexplicables y secretos ocultos. Activen la campanita para no perderse ningún episodio. Hasta la próxima vez. Que el misterio nos llame.